Padre, en el nombre que es, por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta noche maravillosa, Señor, que tú nos regalas, nos presentamos delante de ti, Señor, agradecidos contigo, Señor, por todo lo bueno que tú eres, Señor, por todo lo maravilloso, Señor. Eres excelso, Señor. Grande es tu magnificencia, Señor. Estamos, Señor, gozosos, Señor, por todo lo que tú haces, Señor, oh, Señor, solo queremos, Señor, cada día ser más como tú, Señor, y solo queremos, Señor, conocerte, Señor, adorarte, alabarte, Señor, proclamarte, Señor, en todo, Señor. Queremos en esta noche reconocer que eres el soberano, Señor, del universo, Señor, hace lo que quieras en el cielo y en la tierra, Señor, que tú, precioso y amado Señor, eres santo, 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 Señor. Perdónanos y límpianos, Señor. Te pedimos perdón, somos pecadores, Señor, fallamos, Señor. Límpianos con tu preciosa sangre, Señor. Agradecemos también toda bendición de lo alto en nuestras vidas, Señor. Y queremos en esta noche que sea tu precioso y santo Espíritu guiándonos, que sea tu precioso y santo Espíritu iluminándonos, que sea tu precioso y santo Espíritu enseñándonos, Señor, y que nos libres de hacer cualquier cosa en nuestros propios medios, Señor. Que todo sea obrado por ti, precioso y amado Salvador. Queremos, precioso y bendito Jesús, en esta noche, Señor, que tú nos enseñes, Señor, que tú continúes haciendo esa obra que ya has empezado en nosotros, que tú la continúes, Señor, precioso y bendito, perfeccionando hasta el día de tu venida, Señor. Bendice a mis hermanos en esta noche, los que ya se conectaron, Señor, los que no se han conectado todavía, los que no se han podido conectar, bendícenos, amado Señor, y que en todo, Señor, precioso y bendito, Señor, tú guarda también a aquellos que no van a poder, Señor. Y continúa tú, Señor, trabajando en nosotros, Señor. Solo queremos ser más como tú, Señor. Bendice, Señor, a aquellos que están atravesando diversas circunstancias, pruebas, Señor. Y revélate, Señor, a ellos, Señor, que ellos puedan ver manifiesto tu amor, Señor, pero que también igualmente, Señor, dependan de ti, Señor. En todo te busquen de todo corazón. Confíen en ti, Señor. Gracias, amado Señor, por este tiempo, Señor, y lo ponemos en tus benditas manos. Sabemos que lo estamos, Señor, y continúa tú recibiendo la gloria y honra. Precioso y amado Señor, en el nombre que es, por sobre todo nombre oramos. Amén y amén. Muy bien. Nosotros la semana pasada terminábamos con viendo acerca de las obras muertas. Recordamos, estamos estudiando acerca del arrepentimiento, entonces veíamos que nosotros teníamos que arrepentirnos incluso de las obras muertas. ¿Qué eran las obras muertas? Eran todos aquellos actos y actividades que no estaban basadas en el arrepentimiento y la fe. Entonces, ¿qué quiere decir exactamente eso? Vamos a ver aquí. Ok. O sea, ok. Entonces, ¿qué quiere decir exactamente esto? Que nosotros, todo aquello que nosotros hagamos para el Señor, todas aquellas obras que nosotros hagamos para el Señor, si no están basadas en el arrepentimiento y la fe, es decir, si no hemos nacido de nuevo, si no hemos sido regenerados, si no tenemos al Espíritu Santo en nosotros, Dios no las acepta. No las acepta. Son obras muertas delante de Dios. Es muy importante. Ahora, es muy importante que sepamos esto porque aquí no estamos hablando de obras muertas, no solamente estamos, o sea, digamos, no se está involucrando solamente a que, digamos, obras pecaminosas de la carne, sino que son todos aquellos actos, por ejemplo, religiosos, actos de la religión, servicios que se hacen dentro de la iglesia, incluso dentro del cristianismo. Si no se hacen en base al arrepentimiento, son trapos de inmundicia. Eso es lo que nos dice a nosotros Isaías, el capítulo 64, versículo 6. Como decimos, no, aquí digamos, cuando hablamos de obras muertas, no hay referencia a actos abiertos de maldad o de pecado. Pongamos ejemplos. Digamos, si yo estoy sirviendo en la alabanza. Yo estoy sirviendo en la alabanza, pero, digamos, yo estoy en una práctica de pecado. O sea, sí, vengo a la iglesia, ya tengo 10 años de estar en la iglesia, incluso hasta soy músico, pero yo estoy en una práctica de pecado.
Y cuando hablamos de prácticas de pecado, nosotros a veces solo relacionamos con pornografía, fornicación, adulterio, borrachera. No, no estamos hablando de ese tipo, digamos, de obras de la carne. Estamos hablando, digamos, que si yo estoy en una práctica de pecado, como qué, por ejemplo, como que no amo a mi hermano en la fe, no lo amo, no estoy amando a mis hermanos, lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo por religiosidad. Por ejemplo, digamos, no estoy llevando a cabo la obra de la Gran Comisión, el mandato de la Gran Comisión. Entonces, digamos, yo me encuentro en una práctica de pecado, porque ya yo sé hacer lo bueno y no lo hago. Si me encuentro en afanes, y eso son cosas que, digamos, normalmente ya otras personas no ven, porque son muy personales en cada uno. Entonces, si yo me encuentro en prácticas de pecado, si yo soy un tibio, si yo soy un religioso, entonces, ¿cuál es el punto acá? Que cualquier cosa que yo esté haciendo para el Señor no lo está recibiendo, el Señor no lo acepta como una obra de adoración a Él, como un acto de adoración. Yo quiero ahora, digamos, que nosotros nos vayamos, digamos, bueno, veamos dos pasajes. Uno de esos lo vimos la semana pasada, pero quisiera verlo nuevamente, ¿verdad? Nada más repito nuevamente, aún los actos que se hacen en nombre de la religión y la moral, si no están basados en el arrepentimiento y la fe, no son aceptables para Dios. Otros actos, por ejemplo, ¿qué son los actos que no son aceptables para Dios? Bueno, hacer caridad, si yo llevo y digamos, le llevo una canasta de víveres a un vecino que está en una situación difícil, pero yo estoy en una práctica de pecado y yo estoy pretendiendo que esa obra que yo estoy haciendo glorifique a Dios, no glorifica a Dios. Es un trapo de inmundicia delante de Dios, es un trapo maloliente. Si yo estoy en chismes, si yo estoy en chismes, las oraciones que yo haga no son aceptables para Dios. Si yo vengo a la iglesia y estoy sirviendo y no perdono a una persona, a un hermano, a un vecino, no es aceptada esa obra delante de Dios, porque no está basada en el arrepentimiento y la fe. Ahora, entonces, digamos, ahí estamos hablando de una práctica, digamos, un ejemplo de personas que no han nacido de nuevo, pero pensemos en un creyente verdadero, que en ese momento va a servir, pero está enojado con la esposa. Está enojado con la esposa y se fue bravo, no se pidieron perdón, no hubo arrepentimiento, no hubo confesión de pecados, no se apartaron. Entonces, ¿cuál es el punto acá, familia? ¿Cuál es el punto? Entonces, lo que yo voy a ir a hacer para el Señor, ese servicio que voy a ir a hacer para el Señor, no es tomado en cuenta. Es un trapo de inmundicia, es un trapo maloliente delante de Dios. Vamos a recordar, estuvimos en Mateo, en el capítulo 7, Mateo, en el capítulo 7, tal vez doña Elisa nos lo lee, capítulo 7, versículos del 21 al 23. Vamos a ir ahí primero, capítulo 27, versículos 21 al 23. Estamos haciendo un repaso porque quiero ver dos pasajes hoy que tienen relación a este tema de las obras muertas. Del 21 al 23. Sí, por favor, doña Elisa. Ok. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ok, muy bien. Entonces veamos acá, hermanos, que nosotros en el versículo 22, aquí estamos hablando de personas que le están sirviendo al Señor. Muchos me dirán en aquel día, ¿cuál día? El día del juicio. Señor, Señor, pero nosotros estábamos profetizando en tu nombre. Nosotros echamos fuera demonios. Nosotros hicimos muchos milagros. Traigamos eso a la actualidad en la iglesia. Señor, tú sabes que yo toco en la alabanza, Señor. Señor, tú sabes que yo soy el que recibo a los hermanos. Tú sabes que yo predico la palabra, Señor. Tú sabes que yo estoy en la escuelita de niños enseñando. Lo estamos adaptando a la iglesia de hoy.
Y el Señor, digámoslo así, ¿cuál es el punto acá? El Señor les dice, no los conozco. Ahora, ¿por qué el Señor les dice que no los conoce? Porque no estaban haciendo la voluntad de su Padre. No están obedeciendo la voluntad. Entonces, ellos estaban en prácticas de pecado. Vean lo que dice al final. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores. Esa palabra hacedores es lo mismo que practicantes. Hacedores, practicantes de maldad. ¿Cuál es el punto? Estaban en prácticas pecaminosas. Estaban en prácticas de pecado. Entonces, lo que hagamos para el Señor no es tomado en cuenta. No es tomado en cuenta y podemos encontrarnos con una sorpresa el día de mañana, que partamos a la presencia del Señor creyendo que vamos para el cielo y no vamos para el cielo. ¿Por qué? Porque era un creyente tibio, era un creyente oidor, no era un hacedor. ¿Estamos claros, familia? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos esto presente. O sea, de nada me sirven las obras, son obras muertas delante del Señor. Incluso pensemos así, bueno, ya tengo el Espíritu Santo, soy un verdadero creyente y me enojé con mi esposa. No la he perdonado, ni, o sea, no nos hemos perdonado. Yo no le he pedido perdón. Estoy con la comunión interrumpida con el Señor. Pero yo me voy a la iglesia, me fui a la iglesia y me fui a predicar. Entonces viene el punto. Sí, yo prediqué ese día, pero esa predicación es un trapo de inmundicia delante de Dios. ¿Entendemos? Eso es lo que quiero que nos quede claro. Es un trapo de inmundicia delante de Dios porque es una obra que no estaba basada en el arrepentimiento y la fe. Ok, vamos a Isaías. Vamos a Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Y vamos a ver otro ejemplo. Isaías capítulo 1 y vamos a leer, Manecita, podemos ir leyendo el versículo, a partir del versículo 10. Léame primero del 10 al, al 14. Del 10 al 14 me va a leer usted, por favor. Isaías 1:10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve? Ay, me salí, perdón. Un momentito, vamos a... ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. Perdón, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Muy bien. Vea qué interesante. Dios hablándole al pueblo de Israel, al pueblo escogido de Dios. Y vean ustedes, hermanos, cómo Isaías, a través del profeta Isaías, cómo Dios los trata. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. O sea, los llama exactamente, digamos, como diciendo, ustedes son exactamente iguales a esas ciudades que yo les llevé juicio, a esas ciudades que yo destruí. ¿Para qué me sirve? Dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios. ¿Para qué? ¿Para qué vienen a cantarle, a tocar en alabanza? ¿Para qué vienen acá digamos, a darme diezmos o ofrendas? ¿Para qué vienen aquí a levantar los brazos? ¿Para qué vienen acá? Dice, es exactamente lo mismo. Dice, ¿para qué me sirve? Dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios.
Estoy hastiado de holocaustos, de carneros, deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Entiéndame, a mí no me interesa nada de eso. No me interesa ningún sacrificio que usted pueda darme. Lo que me interesa es su obediencia y su fidelidad. Eso es lo único que me interesa, su obediencia y su fidelidad. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigan más vana ofrenda. Vana, vean, vana, la palabra vana, sin propósito. El incienso me es abominación. Luna nueva, ideas de reposo, el convocar asambleas, todos estos actos religiosos, todos estos rituales, no los puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, iniquidad, o sea, maldades. Yo lo estoy tomando como maldad. Cuando uno llega y uno está en una práctica de pecado, no ama al prójimo, no perdona, chismea, miente, está enojado con la esposa o con el esposo, con un vecino, todo lo que le presentemos al Señor es un acto de maldad más bien. Se ve como un acto, esas son las obras muertas de las que estamos hablando. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Elisa, versículo 15. En adelante. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Paremos ahí. Elisa, paremos ahí un momentito. Vean qué interesante, hermanos. Dice, cuando ustedes extiendan vuestras manos, ¿para qué extendían las manos los judíos? Para orar. Ellos levantaban las manos al Señor para orar. Ellos oraban viendo al cielo y oraban con las manos extendidas. Dice, yo esconderé de vosotros mis ojos. Vea qué tremendo, hermanos. Yo esconderé de vosotros mis ojos para aquellos que dicen que Dios escucha a todos. No, hermano, mírenlo, aquí no. Aquel que está en pecado, Dios no lo escucha. Aquel que no, Dios no escucha a los impíos, una. Y aquel que está en una práctica de pecado, aquel que no se ha arrepentido, que tiene un pecado encubierto, no confesado, Dios no lo escucha. Dice, esconderé de vosotros mis ojos. Dice, asimismo, cuando multipliquéis la oración, o sea, ustedes entre más oren, yo no oiré. Yo no oiré. Dice, llenas están de sangre vuestras manos. Versículo 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comieres el bien de la tierra, si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Muy bien. Entonces, ¿a qué nos manda el Señor? A partir del versículo 16 nos manda ¿qué? Lavaos y limpiaos. Reconozcan su pecado. Confiesen su pecado. Apártense del pecado. Arrepiéntanse. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Arrepiéntase. Hay gente que cree que Dios los va a escuchar sin dar este paso. No, hermanos, no. Podemos tener muchos años de estar en iglesia, no nos va a escuchar. Dios no va a derramar favor. Dice, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Todo esto lo habían dejado de hacer los judíos. Venid luego, dice Jehová.
y estemos a cuentas. Estemos a cuentas. El Señor quiere que siempre estemos a cuentas con Él. Si vuestros pecados fueren como la grana, ¿qué es la grana? ¿Qué color es la grana? Rojo, 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 correcto. Dice, ok, dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Después de qué momento? Cuando me arrepienta, cuando confiese mis pecados delante de Él y me aparte. Ahora vea qué interesante para los que dicen, usted sabe que hay mucha gente que dice, para los que dicen que el libre albedrío quedó muerto después del pecado de Adán, que quedamos liquidados con el libre albedrío, que solo podemos hacer lo malo. Vean ustedes acá, versículo 19. Vean lo que les dice el profeta. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. O sea, le está dando la opción de que se vuelva, que si él quiere y oye, va a recibir bendición. Y le dice, si no quiere y fueren rebeldes, seréis consumidos a espada. Ahí tienen la oportunidad de querer, tienen la oportunidad de querer y oír o de no querer y ser rebelde. Entonces la pregunta es, ¿cómo Dios le puede proponer a una persona que quiera y que oiga si esa persona está completamente sin la capacidad de poderlo hacer porque su libre albedrío está completamente inclinado al mal? Es cierto, el libre albedrío está inclinado al mal, pero tengo la capacidad todavía de decidir si lo recibo o lo rechazo. Y aquí ustedes lo ven. Dice, si quisiere, apúntenlo ahí, versículos 19 y 20. Ahí ustedes pueden ver el libre albedrío trabajando del hombre. Para que obedezca o para que desobedezca. O sea, Dios no me va a decir a mí, vea, si usted puede, si usted quiere y me oye, usted va a ser bendecido. Pero yo le digo, Señor, pero tú sabes que mi libre albedrío no tiene capacidad para eso, Señor. Mi libre albedrío está inclinado completamente al mal y yo lo único que sé hacer es lo malo y no puedo decidir. El único que tuvo libre albedrío fue Adán y fue antes del pecado. Hay personas que piensan así, pero vean ustedes, Dios aquí en el Antiguo Testamento nos presenta un ejemplo de que el hombre tiene libre capacidad de elegir para bien o para mal. Dice, y si no quisierais, si fueren rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Ustedes no quieren, se vuelven rebeldes contra mí. Maldición. Lo que veíamos ayer, Abel tuvo bendición porque siguió el camino de Dios, hizo un sacrificio apropiado, pero Caín hizo el sacrificio incorrecto, un sacrificio a su propio gusto. Fue maldecido porque no estuvo en el camino del Señor. Muy bien, entonces vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ir a Lucas, al capítulo 13. Vamos entendiendo lo que son obras muertas. Entendemos lo que son obras muertas. De esas obras nos tenemos que arrepentir. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Vamos a leer del 1 al 5, Vanesita. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Muy bien, vean, este pasaje es muy
muy lindo. Porque vean que aquí nos presenta en el versículo 1, digamos, digamos, es un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Jesús va a responder la pregunta. Y quiero que le preste, vamos a hacerlo bien despacito para que lo puedan captar, dice. En este mismo tiempo, está escribiendo Lucas, estaban allí con Jesús, ¿verdad? Algunos que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Que, en otras palabras, ¿qué? O sea, ¿qué es lo que pasó ahí? O sea, Pilatos mandó a matar a estos Galileos que estaban en el templo haciendo sacrificios para ofrecérselos al Señor. Y la sangre de los Galileos se mezcló con la sangre de los animales que estaban siendo sacrificados. ¿Entendemos esa parte? Entonces, estos Galileos, ¿qué estaban haciendo ahí? Estaban haciendo actos religiosos. Estaban sacrificando animales y ofrendándolos al Señor. Entonces, ellos estaban en un acto religioso. Sin embargo, los sorprendió la muerte. La muerte los sorprendió y llegó Pilato y los ejecutó. ¿Por qué razón? No, el texto no nos lo explica. Nada más nos dice que Pilato, y es Jesús contándolo, que Pilato llegó y los ejecutó. Y donde los degolló, los mató, la sangre de los galileos se mezcló con la de los animales. Eso es lo que está contando acá. Entonces, vean lo que dice Jesús. Respondiendo Jesús les dijo, se lo voy a parafrasear, ustedes piensan que estos galileos, porque padecieron tales cosas, o sea, que fueron degollados ahí, eran más pecadores que todos los galileos. Y él mismo responde, os digo no. Antes, si no se arrepienten, todos pereceréis igualmente. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Jesús lo que está diciendo es, ustedes creen que porque esta gente, estos galileos, estaban haciendo sacrificios y derramando, digámoslo así, sacrificios de animales para ofrendárselos al Señor, ustedes creen que ellos eran malos porque Pilato llegó y los mató. O sea, ¿ustedes creen que era Dios haciendo un juicio hacia ellos? Os digo no. Dice, ahí lo que sucedió fue lo siguiente. Les llegó el tiempo de morir. Recuérdese, todos venimos de la misma manera a este mundo. Todos venimos iguales, nacemos iguales todos. Venimos de la misma manera, pero todos salimos de diferente forma. Unos salen enfermos, otros salen por accidentes, otros salen de diferentes formas. El asunto es que la muerte a todos nos va a llegar de una manera diferente. Entonces Jesús está diciendo, ellos están haciendo un acto religioso, pero observen que no porque estaban haciendo ese acto religioso, no necesariamente, si ellos no se arrepintieron, no son salvos. Vamos a ver si me entienden, porque esto es muy importante entenderlo. Ellos están haciendo un acto religioso y Jesús está diciendo, vea, lo primero que tienen que tener presente es no se confundan, no se confundan. El hecho de que ellos estén haciendo un acto religioso, para ser salvos, tienen que haberse arrepentido y haber creído. Si ellos no se arrepintieron, aunque estaban haciendo un acto religioso, fueron a la condenación eterna. ¿Me entienden, familia? Entonces, ¿a dónde vamos con respecto a esto? Yo puedo estar sirviendo en la iglesia. Yo puedo estar sirviendo. Yo como pastor puedo estar proclamando la palabra de Dios.
el hecho de que yo esté proclamando la palabra de Dios, si yo verdaderamente no me he arrepentido, nada más que tengo conocimiento de la palabra de Dios, tengo conocimiento y la predico, tengo elocuencia. Pero si yo realmente no me he arrepentido, el hecho de que yo esté como pastor ahí al frente enseñando la palabra, no me hace salvo. No me hace salvo. Eso es lo que nosotros, Jesús quiere indicar acá. El hecho de que esos galileos estaban ahí haciendo sacrificio y que Pilato los llegara a matar, si ellos no se arrepintieron, no necesariamente eran salvos. ¿Me entienden el punto? Ahora, también es importante tener presente acá que si esos galileos, que murieron ahí, digamos, el hecho de que hayan muerto no quiere decir que eran más malos que otros galileos. No quiere decir eso, no fue que, Dios hizo un juicio porque eran malos y los mató. No, sino que era el tiempo de morir para ellos. Pongamos un ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Ayer nosotros fuimos a un paseo precioso. Si cuando nosotros íbamos en el camino, digamos, hubiésemos sufrido un accidente y morimos, y resulta que en la buseta donde íbamos, morimos, y digamos, iban 10, 12 pasajeros y todos murieron. Murieron en ese accidente. Vamos, y recuérdense, íbamos a servir. Todos los que íbamos ahí íbamos para un acto religioso. Pero el hecho de que nos haya pasado eso no quiere decir que éramos malos. O sea, y que Dios estaba trayendo un juicio a los que íbamos en la buseta. No quiere decir que éramos malos y que todos los que morimos ahí era porque éramos malos. No, era porque era el día que teníamos que morir. Era el día que el Señor había decretado para que nosotros muriéramos. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Que de los 10 que íbamos ahí, el Señor ahora dice, ok, ya se les llegó el momento, se le acabó el tiempo en la tierra. De esos 10, solo 5, digamos, eran personas arrepentidas completamente, totalmente. Vivían en un arrepentimiento continuo. Habían creído y vivían en un arrepentimiento continuo, sometidos al señorío de Cristo. Y los otros 5, oidores, oidores. Pero es que ellos estaban sirviendo, ¿sí? Oidores. Ellos no se habían arrepentido porque todavía estaban en prácticas de pecado. ¿Qué prácticas de pecado? Ya las hemos visto. Que no amaba al prójimo, que no hacía el mandamiento de la gran comisión, que no, digamos, no era un servidor de Cristo, no estaba dando fruto, etcétera, etcétera. Era mentiroso, no perdonaba, no tenía ese espíritu perdonador, etcétera. Estaban viviendo en prácticas de pecado. Entonces, ¿qué pasó? No tuvieron el mismo destino eterno. Pero tenían 10 años de estar con la iglesia. No importa, si no os arrepentís, si no os digo, y ahí es donde se cumple el versículo 3, os digo, no, o sea, os digo no, os digo no, ¿qué? O sea, que no es que eran más malos que los los que iban en la buseta, no es que eran más malos que los que iban en la otra buseta, no. Os digo no, nada más que había unos que no se habían arrepentido. No, antes si no os arrepentís, todos moriréis igualmente. Es muy importante si me están entendiendo, hermanos, es muy importante eso. Si me están comprendiendo. Sigo avanzando. Muy bien. Voy a repetir un poquito esta parte. Entonces, en esta porción, Cristo se refería a unos hombres que murieron cuando realizaban un rito religioso. Un grupo de galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos, mientras ofrecían sacrificios en el templo. Estaban ofreciendo sacrificios en el templo y en el templo les llegó la muerte. Estos hombres habían sido ejecutados por órdenes del gobernador romano. Su sangre se había mezclado en el suelo del templo con los sacrificios.
Y sin embargo, Cristo dice que aquellos hombres, a pesar de estar haciendo actos religiosos, si no se arrepintieron, perecieron. Y aquí estamos hablando, aquí en esta palabra, perecieron, no se está refiriendo a que murieron. Estaba diciendo, perecieron eternamente. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron. O sea, eran religiosos, pero no redimidos, no regenerados, no nacidos de nuevo. Si no se arrepintieron, perecieron y fueron a una eternidad perdida. Y ni siquiera su acto religioso de sacrificio en el templo pudo salvar sus almas, porque no estaba fundado en un verdadero arrepentimiento. Y lo mismo es cierto, es lo que estamos hablando, lo mismo es cierto de muchos actos religiosos de muchos cristianos practicantes de hoy. Hoy la iglesia está llena de religiosos. Las iglesias están hoy llenas de religiosos. Usted ve a mucha gente sirviendo, digamos, en muchas iglesias, pero son religiosos. Muchos de ellos son solamente oidores. A eso se está refiriendo el Señor. Porque estos que están acá, que el Señor está hablando, están haciendo sacrificios. Están ofreciendo los animales al Señor. Y el Señor dice, si ahí dentro de esos Galileos había gente que no se había arrepentido, ciertamente perecieron. ¿Pero por qué murieron? Porque era el tiempo de morir. Todos nosotros vamos a morir. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que estemos viviendo una vida en arrepentimiento continuo. Ninguna de estas actividades religiosas, ninguna actividad religiosa puede sustituir el verdadero arrepentimiento. Es interesante, ¿verdad? Muchas personas van a la iglesia y creen que porque hicieron una ofrenda, empataron con Dios. O sea, tienen la carga por un lado, pero dieron la ofrenda. El Señor me la aceptó y yo sé, Señor, tú conoces mi corazón. No, no se engañen, hermanos, eso es religiosidad. Eso no funciona así. Oh, Señor, pero sí está bien, Señor, yo veo pornografía, pero yo te estoy sirviendo, Señor. Vea, esta semana te llevé 2 nuevos a la iglesia. Y empiezan a tratar de chantajear al Señor. O sea, creyendo que Él es como nosotros. Él es santo, santo, santo. Él no tranza con el pecado. Entonces, nada de lo que yo haga religiosamente, yo puedo orar todas las noches, puedo leer la Biblia todas las noches, puedo congregarme todos los domingos, puedo ofrendar, puedo estar sirviendo. Tengo 15 años de estar en la iglesia. Pero si yo estoy en una práctica de pecado, si no os arrepentís, ciertamente pereceréis. Y no importa lo que esté haciendo, todo lo que usted está haciendo es un trapo de inmundicia delante de Dios. Es una obra muerta. Muy bien, quedamos claros acá. Entonces, seguimos avanzando. Hay que dejar claro que, nuevamente aquí, siempre en este pasaje, que no murieron por ser más pecadores que los demás galileos, sino simplemente porque era la hora de morir para ellos, debido a lo decretado por Dios. Jesús no se estaba refiriendo a las consecuencias inevitables del pecado, sino más bien a las calamidades catastróficas que caen sobre las personas al parecer sin discriminación. Bueno, entonces, expliquemos esto porque es importante aquí. Muchas veces nosotros creemos que a las personas que le están pasando cosas malas, cosas adversas, situaciones adversas, es porque son muy pecadoras. No siempre, no siempre, no siempre. O sea, si bien es cierto, como yo les decía la vez pasada, si estamos en una prueba, en un tiempo de prueba, primero busquemos el anatema. Pero no necesariamente el anatema es la maldición, lo que me puede estar trayendo maldición. ¿Qué puerta tengo abierta? Y me arrepiento, confieso mi pecado y me arrepiento. Me aparto de eso. Pero si cuando hago mi examen de conciencia, si cuando me examino, yo no encuentro ese anatema, yo estoy aceptando la soberana voluntad de Dios y la prueba, nadie puede juzgarme de que esa prueba es porque yo estoy en una
práctica de pecado. Muy importante entender eso. Pero aquí viene el punto. Una cosa son las consecuencias inevitables del pecado y otra cosa son las calamidades de un mundo caído. O sea, es un mundo caído, hay aflicciones. Entonces, nosotros resulta que yo ponía el ejemplo de la buceta que sufre un accidente, hay 10 personas ahí, 10 hermanos que iban ahí y murieron los 10. Y de esos 10 que murieron, entonces, ¿cuántos de ellos se habían arrepentido? Si se arrepintieron, todos están en el cielo. Y no les pasó eso porque eran malos, les pasó eso porque era el día de morir. Era el día de morir para ellos. Vámonos a otro ejemplo. Estamos en un supermercado y llega un loco y empieza a volar bala y mata 30 personas, como así, el buen estilo de Estados Unidos, y mata 30 personas. Y de esas 30 personas, habían 10 creyentes. Sabemos que los otros 20 que mató, que eran impíos, ya sabemos dónde van. Pero habían de esos 30, habían 10 que iban a la iglesia. Pero de esos 10 que iban a la iglesia, solo habían 5 que se habían arrepentido. Los otros vivían como oidores, iban a la iglesia como oidores. Dios permitió esa situación ahí. ¿Por qué la permitió? Como una calamidad catastrófica de este mundo caído. O sea, como cuando hay un terremoto, cuando hay un huracán, cuando hay, digámoslo así, diversas circunstancias que Dios permite, como mundo caído que somos. Ok, se les llegó el tiempo de morir a esas personas. Dios lo que quiere es que esas personas estuviesen arrepentidas para que no perecieran. Los que no estaban arrepentidos perecieron. ¿Entendemos la diferencia, familia? Entonces, ¿queda claro? Muy bien. O sea, cuando hay una catástrofe, hay un terremoto y en esa casa habían 8 personas y murieron todas. O sea, Dios, pero a la casa de la paz nadie murió. Bueno, Dios no es que Dios discrimina. No, 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 no. Era el día que le tocaba a esa casa. Esa casa llegó, vino el terremoto y se fue en un derrumbe. Pero era el día que le tocaba a ellos. Eso es lo que es importante. Nos va a tocar a todos. Es el día de morir. ¿Qué es lo importante? Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Arrepentirse y creer. Eso es lo importante. Los que viven, hermanos, lo hacen. Las personas que viven porque aunque merecen la muerte, todos merecemos la muerte. Todos merecemos la muerte. Aún hoy, porque todos los días pecamos y la paga del pecado es muerte. Si usted hoy se levantó y estaba respirando, y usted abrió los ojos y está vivo todavía y está respirando, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, porque tu misericordia no he sido consumido. Porque hay dos cosas, la justicia de Dios y la misericordia de Dios. ¿Qué dice la justicia de Dios acerca del hombre? ¿Cuál es la sentencia de la justicia de Dios para el hombre? Estamos mal. Muerte. Muerte, Claro, estamos muerte. mal. Sí, o sea, la justicia de Dios es muerte. Todos, para todos, es muerte. Si Dios aplica su justicia, hay gente que dice, Señor, cuando están orando, vea que no hay que orar incorrectamente. No, Señor, sé justo conmigo, Señor. Hay gente que le dice así, Señor, por favor, derrama justicia sobre mí. Ustedes están pidiendo la muerte. Porque si el Señor nos da su justicia, nos mata. Pidamos su misericordia. Es por su misericordia que estamos vivos. Muy bien. Entonces, si nosotros hoy estamos viviendo, es porque Dios está reteniendo su misericordia sobre nosotros. Nos está reteniendo. Él permite que los pecadores vivan porque es compasivo, es paciente con ellos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Vamos a Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9.
Doña Elisa. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muy bien. Usted está vivo, está respirando. Aquí tiene la razón. Esta es la razón. El Señor no quiere que nadie perezca. Él no quiere que nadie perezca. Ahora la pregunta, Él no quiere, pero va a perecer gente. Montones de gente. Ese no es el deseo de Dios, pero la gente va a perecer. Igual como en el diluvio, porque rechazan la oferta del Señor. Rechazan la oferta de Dios. Muy bien. Entonces, Dios usa las calamidades para recordar a todas las personas que la muerte es a menudo una sorpresa inminente para la cual tenemos que estar preparados. La mayor parte de la gente sabe cómo vive, hermanos. Ah, no, la muerte no es para mí, se murió aquel y se murió aquel. No, pero la muerte no es para mí, yo no me voy a morir. O sea, nadie piensa que se va a morir, pero el asunto es que todos tenemos un decreto de Dios, tenemos un día y necesitamos estar listos. Y quien no se haya arrepentido, perecerá. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Muy bien. Vamos ahora a Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, familia. Ya puedo leer yo, don Oscar. Muy bien, entonces acompáñenos en esta lectura. Vamos a leer del versículo, capítulo 15, vamos a leer desde el versículo 11, la parábola del hijo pródigo. Vamos a irla leyendo para ver algunos aspectos importantes acá. Vaya leyendo y cualquier cosa la detengo, doña Evelyn. A partir del versículo 11 en adelante. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Haremos El ahí, hijo, doña Evelyn. Vamos a detenernos un momentito ahí, porque aquí nosotros podemos ver un hijo, digamos, tomó los bienes del padre y fue y dice que los desperdició viviendo perdidamente. Derrochó, digámoslo así, toda la herencia. Vemos que una vez que la derrochó, vemos las consecuencias digamos, de las decisiones que él tomó. ¿Cómo terminó? Anhelando comer comida de chanchos. Las algarrobas eran comida de cerdos. Pero aquí viene lo importante. Miren acá, en el versículo 17. Y volviendo en sí. La pregunta es, si yo tengo mi libre albedrío, ajá, completamente, digamos, inclinado al mal y no tengo la capacidad de tomar una decisión, ¿cómo puedo volver en sí?
¿Cómo puedo volver en sí? Si yo lo único que sé es hacer lo malo y mi libre albedrío quedó completamente torcido, mírenlo aquí. Y volviendo en sí, él llegó, reflexionó y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre? Él está meditando su situación. Y vean, él dice, me levantaré e iré a mi padre. Está tomando una decisión, él, voluntaria. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él no dice, Padre, ayúdame a tomar la decisión. Tú sabes que no puedo tomar decisiones porque mi libre albedrío no sirve. Desde Adán quedó perdido y yo no puedo recibirte, Señor. No, no dice eso. No. Dice, me levantaré. Él volviendo en sí dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de los jornaleros. Entonces, vamos a seguirlo leyendo, luego lo vamos a comentar en detalle. Versículo 20, vamos digamos, tal vez don Edwin, que está entrando ahí a partir del versículo 20, capítulo 15 de Lucas. Don Edwin, capítulo 15, 15 de versículo, Lucas. Vamos a ver, porque apenas sí, Lucas 15, 20. 15, 20. A ver. 15. Aquí está ya. ¿El 20 hasta dónde? Vaya leyendo, cualquier cosa lo detengo. Bueno, dice. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, sacar el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comámonos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Paremos ahí, vamos a detenernos ahí nuevamente. Entonces, vean ustedes, hermanos, que no, él no se quedó solamente con la idea. Él dice, oh no, él vuelve en sí y él dice, yo necesito levantarme e ir donde mi padre. Pero él no se quedó solamente con la idea. Él se levantó y vino a su padre. En este caso es cuando nosotros llegamos a nuestro Padre Celestial y vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, es interesante, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Qué lindo, hermanos, porque cuando aún estábamos lejos nosotros, nuestro padre nos vio. Nuestro padre nos vio. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Eso es lo que hace nuestro Padre con nosotros a través de la obra de nuestro precioso Señor Jesucristo. Y dice, pero el Padre dijo a sus siervos, y esto, recuerden, esto es una metáfora, es una parábola, pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, véstanle con la justicia de mi Hijo Jesucristo, ponerle un anillo en su mano. Esto bien puede simbolizar cuando nos sella con el Espíritu, con el sello del Espíritu, pertenencia, dice, y calzar sus pies con el calzado del Evangelio. Calcen sus pies con el calzado del Evangelio. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron
a regocijarse. Es interesante, vea. Porque mi hijo muerto era. Muerto, estaba muerto. Es interesante, hermanos, cuando nosotros estamos, digámoslo así, sin arrepentimiento estamos muertos. Estamos muertos, sin arrepentimiento y sin fe. Dice, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Quién lo halló? Dios lo halló. Dios mismo es el que nos halla, Cristo mismo. Cristo dice, yo he salido a buscar lo que se había perdido. Dice, y comenzaron a regocijarse. Entonces, repasemos algunas cositas aquí de esta lectura. Nosotros aquí vimos que entonces el hijo pródigo dio la espalda a su padre y al hogar, partió una tierra lejana, malgastó todo lo que tenía, viviendo en pecado, en disipación. Al final volvió en sí, hambriento, solo y en harapos. Esas son las consecuencias del pecado. Sentado en medio de cerdos, deseando algo con que llenar el estómago. Y en este punto, aquí precisamente toma una decisión. Pero ¿cómo puede tomar una decisión si no tiene libre albedrío para poderla tomar? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué? ¿Cómo puede tomarla? Ahí es donde yo quiero que me expliquen aquellos que creen que el libre albedrío quedó, digamos, prácticamente inhabilitado después de que Adán pecó. ¿Cómo uno puede tomar esa decisión si el libre albedrío no le permite tomarla? ¿Por qué no? O sea, quedó inhabilitado. ¿Qué fue lo que quedamos inhabilitados? Quedamos inhabilitados espiritualmente y moralmente, pero nuestro libre albedrío nunca quedó inhabilitado. Quedó con una inclinación al mal, sí, pero no inhabilitado. Tenemos capacidad de tomar decisiones buenas y tomar decisiones malas. ¿Cómo hizo? ¿Por qué Abel sí pudo tomar una buena decisión y por qué Caín tomó una mala decisión? ¿Por qué pudo? ¿Qué los llevó a ellos a tomar una buena decisión? A Abel, pero a Caín una mala decisión, como veíamos ayer en el estudio de ayer. ¿Por qué Noé pudo tomar una buena decisión y, digámoslo así, pero no la tomaron los habitantes del tiempo de Noé? ¿Por qué? Tenían libre capacidad de elegir. Tienen libre capacidad de elegir. Y ahí podemos seguir sumando. ¿Por qué David tomó una buena decisión, pero Saúl toma una mala decisión? ¿Por qué Moisés toma una buena decisión, pero el faraón toma una mala decisión? Y ahí está, decisiones. ¿Cómo hizo Moisés para tomar esas decisiones? ¿Por qué él pudo tomar las decisiones que tomó, como veíamos ayer? Porque tiene libre capacidad de elegir. Muy bien. Entonces, me levantaré e iré a mi padre, vimos. Inmediatamente llevó a cabo su decisión. Levantándose vino a su padre, dice el versículo 20. Ahora, este es el verdadero arrepentimiento. Primero la decisión interna, después la acción externa. Resultado de esa decisión, el acto de regresar a su padre y al hogar. En su condición pecaminosa e impenitente, cada hombre que ha nacido, hermanos, ha dado la espalda a Dios, a su padre, al cielo, a su hogar. Esa es la situación de todos nosotros. Todos nosotros estábamos en la misma situación del hijo pródigo. Exactamente. Le dimos la espalda a Dios, nuestro Padre, al cielo, a nuestro hogar. Cada paso que empezamos a dar nos alejaba más de Dios y del cielo. La misma situación del hijo pródigo. La luz queda a su espalda y las sombras delante de él. Todos íbamos caminando hacia la oscuridad. Cada vez iba oscureciendo más el camino. Todos estábamos en la misma situación. Cada paso que dimos, era un paso que nos acercaba a nosotros al final. Un paso cada vez más cerca de la tumba, más cerca del infierno, más cerca de las tinieblas infinitas de una eternidad perdida. Todo hombre que toma este curso tiene que hacer algo esencial. Pero la pregunta es, ¿cómo lo puedo hacer si no tengo libre albedrío? ¿Cómo? Bueno, Dios derrama su gracia, derrama su palabra y su espíritu. Su palabra y su espíritu. Y el espíritu nos da la convicción para poder elegir correctamente o rechazarlo a él.
Todo hombre, como decimos, tiene que hacer algo. Tiene que detenerse, cambiar de idea, cambiar su curso, volverse en la dirección contraria. Dar su espalda a las sombras y volverse de frente a la luz. Es lo que hizo el hijo pródigo. En la Biblia, hermanos, este primer y esencial acto es lo que se llama arrepentimiento. Es el primer acto, hermanos, que debemos realizar. Dar ese paso para reconciliarnos con Dios. Ahora, otro ejemplo, vamos a ver otro ejemplo maravilloso. Estamos viendo, recuerden que estamos estudiando el arrepentimiento. Vamos a ver otro ejemplo de arrepentimiento. Se encuentra en la vida de Saulo de Tarso, que luego lo conocemos como el apóstol Pablo. En su ignorancia e incredulidad, él pensaba que Jesús de Nazaret, hermanos, era un impostor, era un blasfemo, eso era lo que Pablo pensaba. Y pensaba que todos los que le seguían eran enemigos de Dios y dignos de muerte. Y vamos a ir a ver lo que Pablo pensaba. Primera de Timoteo, vamos a primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Vanesita. Lo leo yo. Sí, está bien, sí, porque ahí está ya. Doña, Primera que Oscar. Primera de Timoteo 1:13. Vane, lo tiene, sí. Primera de Timoteo 1:13. 1:13, sí. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Ok, gracias, Vane. Todos nosotros hicimos lo mismo. Todos nosotros estábamos en la misma situación de Pablo. Todo lo que nosotros hicimos, lo hicimos en incredulidad, en ignorancia. Todos estábamos en la misma situación. Y ven ustedes ahora, Hechos, capítulo 9. Vamos a Hechos, capítulo 9. Versículos 1 y 2. Y doña Elisa. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ese era Pablo, ese era Saulo de Tarso. Ustedes lo pueden ver acá, familia. Vean ustedes, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Y pidió cartas, dice, para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres. Y vean qué raro, ¿qué significa hombres o mujeres de este camino? Vean cómo está camino también, está con mayúscula. ¿A qué se refiere? Los cristianos. A los cristianos. Así se les llamaba a los cristianos. Se les llamaba a los del camino. Así, digamos, de hecho, se les empezó a llamar cristianos ¿a dónde? Familia, por primera vez. Se les empezó a llamar cristianos por primera vez en Antioquía. Ahí fue donde por primera vez se les llamó cristianos. Ya los voy a llevar ahorita a ese pasaje, ahorita se los doy. Pero ahí fue donde primeramente se les llamó cristianos. Antes de eso se les llamaba los del camino. Entonces aquí tenemos a Pablo, un hombre, digamos, pecador, perseguidor de cristianos, un asesino. Pablo era un asesino. ¿A quién mató Pablo? A Esteban. A Esteban. Pablo estuvo presente ahí. Digamos, y él mismo, a él le pusieron las ropas de Esteban. Le tiraron las ropas a los pies de Pablo. Pablo mismo era un asesino. Entonces, vamos a ver ahora, digamos, cómo camino a Damasco, digamos, Saulo fue confrontado con el Cristo resucitado. Hechos capítulo 9, vamos ahí. Ahí donde estamos, en el 9, versículos del 3 al 8. Vamos a leer del 3 al 8. Doña Alba puede leer
digamos, leernos capítulo 9, versículos del 3 al 8. Algo Ahí. tiene, me funciona Sí, bien y cuando estoy en el estudio se me no se traba. preocupe, no se preocupe. Dice Capítulo así, 9, versículos del 3 al 8. ajá, dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le recordó un resplandor de luz del cielo, le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y te dirá lo que debes de hacer. Y los Ajá. hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz más sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Sigo. Sí. Donde estuvo 3 días sin beber y comió y no comió ni bebió. Había entonces... Ahí nos quedamos, ahí nos Okay. quedamos, ahí nos quedamos. Muy bien, muchas gracias. Entonces, vean ustedes acá, digamos, la conversión de Saulo. A mí me hace mucha gracia también porque algunos dicen que Pablo, digámoslo así, sin que hiciera nada, sin que hiciera absolutamente nada, él fue escogido por Dios. Pero ustedes lo ven que acá, si bien es cierto que el Señor, él tiene una revelación de Dios ahí, él también tuvo la opción para rechazarla y decir no. Veámoslo detalladamente, digamos, para que ustedes vean. Dice, voy a empezarles a leer aquí. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aquí tenemos que hacernos una pregunta. ¿A quién estaba persiguiendo? ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? A los cristianos. A los cristianos. A los cristianos. Él estaba persiguiendo a los cristianos, pero ¿por qué Cristo dice que por qué lo persigue a él? Ya Cristo, recuerden que nuestro Señor Jesucristo no estaba. Ya ya era resucitado, ya él había ido a la cruz, había resucitado, ya él estaba en la gloria. ¿Por qué Jesús le dice que por qué me persigues? Y Pablo no lo estaba persiguiendo a él. Y ayer lo explicamos en el estudio. Siempre, oiga, siempre que la gente persiga a los cristianos, persigue a Cristo. Toda persona que nos dé persecución a nosotros, persigue a Cristo. Muy bien, eso es lo primero. Él dijo, ¿quién eres, Señor? El que lo está diciendo es Saulo. Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí el apóstol Pablo nació de nuevo. Aquí lo tienen, el nuevo nacimiento de Pablo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él está eligiendo, él está decidiendo. Señor, porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios. Y quieren verlo, digamos, ahorita vamos a ir a ese pasaje. Está en Corintios, ya vamos a ir a ver ese pasaje para que ustedes lo vean. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Muy importante. Ya vamos a ponerlo acá. Ok.
Ya vamos a ir ahí, ya vamos a ir ahí. Entonces dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. El temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí se da el nuevo nacimiento. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Aquí ya Pablo entra a la ciudad, entra ciego, él va ciego, pero él ya va salvo. Él ya va salvo, ya él recibió aquí al Señor. Y los hombres que iban con Saulo, dice, se pararon atónitos oyendo la verdad. Dice, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, abriendo los ojos, no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, en Damasco, donde estuvo 3 días, dice, sin ver y no comió ni bebió. Nada más quiero, porque hemos estado viendo acerca de la plenitud del Espíritu, ¿se acuerda? Eso fue lo que estudiamos este domingo hace 8 días. Véanlo aquí, digamos, doña Evelyn, léame por favor a partir del versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tienes autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me he para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Muy bien. Entonces, vean qué interesante. Aquí, digamos, bueno, primero vamos a decir, en esta porción que acabamos de leer, este Ananías no es el Ananías que vamos a ver el próximo domingo. El próximo domingo vamos a estudiar el capítulo 5 de Hechos. Ahí vamos a iniciar. Y ahí aparecen Ananías y Zafira. Bueno, ese Ananías murió en el capítulo 5. Ese Ananías junto con Zafira. Este es otro Ananías. Nada más para no confundirlo. Una. Segundo, vean ustedes qué interesante. Pablo, como dijimos, ya Pablo es salvo. Pablo entra a Damasco y va a esperar a este Ananías. Digamos, y este Ananías llegó y le puso sus manos sobre él. Y Pablo recibió el Espíritu Santo, recibió digamos en este caso, el bautismo del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu sobre él. ¿Y qué hizo Pablo inmediatamente? Vean el resultado después de que Pablo, digamos, recibiera el Espíritu Santo. Dice, una vez que Pablo fue lleno, versículo 19, dice, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. De una vez, a trabajar, a trabajar. Esa es la muestra de un creyente, de una vez a la obra. Ahora vean, les dije que los iba a llevar a Corintios, 1 Corintios 12:3. Quiero que vean una cosa, para aquellos que dicen que es que Pablo fue escogido de la nada, nada más así, sí, él fue escogido por Dios, fue escogido desde el vientre por Dios, pero Pablo tuvo que hacer su decisión por Cristo. ¿Y cómo sabemos eso? 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, don Edwin. 12:3. Sí. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús,
y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Señor, oiga, Señor, decirle Señor, o sea, es aceptar todo, Señor, decirle Señor a Jesús es aceptar todo lo que Él es. Porque la palabra Señor es curios, que significa amo, dueño, soberano, Dios, supremo en autoridad. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. La pregunta es, ¿Pablo lo llamó Señor? ¿Qué quieres que haga para ti? En ese preciso momento en que Pablo lo está llamando Señor, ya Pablo nació de nuevo. Pablo ya tiene el Espíritu en ese momento. ¿Me entienden, familia? Oscar, Sí, señor. es que es curioso, bueno, anteriormente dice, y Pablo oraba antes Ajá. de que, es muy Ya, importante. pero de Ananías, en la Ya. plenitud. O sea, una cosa es donde leímos ahora, empezando el capítulo 9, cuando lo rodea ese resplandor de luz a Pablo, cuando lo rodea, y el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Y él le dice, ¿quién eres, Señor? Y entonces le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Señor, ¿qué quieres que yo haga para ti? Ahí nació de nuevo. Señor, porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. ¿Ven? Entonces, Pablo primero nace y después es bautizado en el Espíritu. Igualmente, nadie puede ser bautizado en el Espíritu si no ha nacido de nuevo. Nadie. Nadie puede, digamos, ser bautizado en el Espíritu si no ha nacido de nuevo. Sigamos acá. Entonces, muy bien. Entonces, acá, digamos, el apóstol Pablo descubrió que él había estado equivocado acerca de todo. Como decíamos, él había pensado que Jesús era blasfemo, luego pasó a descubrir que era el Hijo de Dios, el Mesías prometido y el Salvador del mundo. Él había pensado que la justificación ante Dios podía ser obtenida por la obediencia a la ley. Eso era lo que Pablo pensaba. Pablo pensaba, vean, ¿cómo era que pensaban los judíos? Los judíos pensaban, ellos hacían un esfuerzo así, pero en la carne, por cumplir la ley. Y ellos creían que por ese esfuerzo que ellos hacían por cumplir la ley, eran salvos. Ahora la pregunta es, ¿estaban en lo correcto? ¿Por qué? Ya lo hemos visto, nada más para hacer el ejercicio. ¿Por qué no? Explícamelo de nuevo, Oscar, disculpe, quién sabe. No se preocupe, bueno, no hay ningún problema. Volvemos a repetir la pregunta. Pablo era un fariseo de fariseos. Pablo era un religioso. Los judíos, ellos creían que si ellos se esforzaban así a todo dar, a cumplir la ley, ellos eran salvos. Ellos eran salvos. Ellos ya se creían salvos porque eran el pueblo escogido de Dios, descendientes de Abraham, y porque ellos tenían la ley y ellos se esforzaban en cumplirla. Y entonces ponían mandamiento sobre mandamiento, mandamiento sobre mandamiento para esforzarse, según ellos, y así es más fácil llegar al cumplimiento de la ley. Ellos se creían salvos por eso. La pregunta es, ¿estaban en lo correcto? Ellos creían que si ellos obedecían la ley, ellos se salvaban, porque ustedes me dijeron que no, estamos de acuerdo. Ahora, ¿por qué no? Es la pregunta para que... ¿Sí? Porque digamos, o sea, no es solamente cumplir la ley, uno también tiene que hacer obras y dar fruto. Ajá. Entonces, Siguen siendo obras. ¿perdón? El cumplir la ley es una obra. Y si yo, vamos a poner un caso, cumplo la ley, que es una obra, y sigo haciendo obras para dar fruto, siguen siendo obras. Ah, Ok, vea, ok, ¿por qué? Alguien más, ahí ya le explico, doña Evelyn, para digamos que quede claro. Eso, las obras son importantes, lo que usted está diciendo, pero ahora le voy a decir en qué momento. Dígame, ¿alguien más? No sé, tal vez porque no creían que Jesús iba a venir.
No sé. No. Vea, esto es algo que ya hemos visto y es muy importante. Mire, vea, por más que usted se esfuerce en cumplir la ley, usted es un pecador. La ley solo nos demuestra a nosotros lo incapaces, lo impotentes que somos para agradar a Dios. Ningún ser humano puede cumplir la ley perfectamente, que era lo que Dios pedía. Entonces, Dios no nos está pidiendo a nosotros que usted cumpla el 100% de la ley, porque Dios sabe que usted es incapaz. Usted no puede, porque usted tiene una naturaleza caída. El único que pudo cumplirla fue Jesús. Por eso nos lleva a vivir por la fe en Jesús, que es el único que la pudo cumplir. ¿Me entienden el punto? O sea, ningún ser humano, o sea, la ley, recuerden, vamos a verlo ahorita vamos a ir a esos pasajes, porque es importante que lo tengamos presente. Vean. La ley solo tiene un objetivo. La ley de Dios tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la ley de Dios? A ver, ya esto es algo que hemos estudiado. Vamos a ir a ese pasaje para que ustedes lo vean. La ley tenía un objetivo. ¿Cuál es el objetivo, Elisa? Esa no era la perfección. Perdón. ¿Cómo? La perfección. No. Anda por ahí cerca, pero no, vea. La ley tiene un propósito. Dios la dio con un propósito. Romanos, vamos a Romanos. Vamos a ver cuál es el propósito por el que Dios dio la ley. Romanos capítulo 3. Este es el propósito por el cual Dios dio la ley. Versículo 20. Y aquí nos explica también por qué Pablo, por más que quería cumplir la ley, por qué Pablo no podía ser salvo por la ley y por qué los judíos, por más que se esforzaban en cumplir la ley, por qué no podían. A ver, me lo lee por favor, Vanessa, porfa. Capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ok, entonces aquí nos da dos cosas. Una, nadie es salvo por cumplir la ley. Vea, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, ningún ser humano será declarado justo delante de él. O sea, entonces no es por cumplir la ley que yo soy salvo. La ley me lleva a mí, ¿a dónde? Al conocimiento del pecado. Lo dice ahí. Me lleva a conocer, oh no, soy un adúltero. No, soy un agresor. Soy un mentiroso. Soy un fornicario. ¿Me entiendes? Me identifica. Me lleva, me muestra quién soy. Él me da a conocer mi pecado, pero hasta ahí, porque por más que yo quiera vencer ese pecado, no tengo poder de hacerlo por medio de la ley. La ley no tiene poder para que yo venza el pecado, ni tiene poder para salvarme. ¿Estamos claros? La ley no tiene poder para que yo me salve, ni tiene poder para yo vencer el pecado. ¿A dónde me tiene que llevar la ley? Vamos a Gálatas. ¿A dónde me tiene que llevar la ley? El conocimiento. Cuando yo leo la palabra de Dios, ¿a dónde me tiene que llevar? Me muestra que yo soy un adúltero, me muestra que yo soy un borracho. ¿A dónde me tiene que llevar? Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo... vamos a ver, versículo 24. Doña Alba, capítulo 3, versículo 24. Gálatas 3:24, doña Alba. Vamos a ver. Ok. Albita, no sé, ahí está ya, ahí está, ahí, ya no se preocupe, Albita, tranquila, para que no se presione. Sí, Yo lo lo tengo, tiene. si gusta. ¿Ah? Yo lo tengo, si gusta. Ok, léalo usted y en la próxima, Albita.
No se preocupe, doña Alba. 3:24, doña Elisa. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ok. Que aquí hagámonos una pregunta. Vean lo que dice. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué es un ayo? ¿Ah? Una guía, un tutor. Un tutor. Puede ser también. Un tutor, una guía. Él ha venido a ser nuestro tutor. La ley es nuestro tutor, nuestra guía. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo. Y para que seamos justificados, declarados justos por la fe en el único que pudo cumplir toda la ley completamente. ¿Entendemos, familia? Entonces, los judíos creían, nuevamente, ahora sí, volvamos de nuevo a la idea. Los judíos creían, Pablo creía, que ellos por obedecer la ley, por esforzarse en obedecer la ley, ellos eran salvos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que todo aquel, vamos a Santiago, porque es importante tener este pasaje también. Santiago capítulo 2. Es importante tenerlo para complementar toda la idea. Santiago capítulo 2, versículo 10, doña Evelyn. Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Ajá. Entendemos ahora por qué los judíos no podían ser salvos por obedecer la ley. Porque no podía, ni un solo ser humano puede cumplir la ley todo el tiempo de vida que Dios lo tenga en la tierra. Si un judío vivía 80 años, ese judío tenía que ser obediente a la ley 80 años por 365 días, por 24 horas, por 3.600 segundos. ¿Es posible? Imposible. Entonces, la ley nos muestra a nosotros lo impotentes que somos para agradar a Dios, para cumplir lo que Dios nos está pidiendo. Dios envía a su Hijo, que es Dios, y Él viene y cumple toda la ley perfectamente por nosotros. Él vino como nuestro representante a hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Entonces, al darme cuenta lo impotente que yo soy, la ley entonces queda funcionando ¿de qué manera? La ley llega y me demuestra a mí y me dice, sos un borracho, pero yo no puedo, la ley no tiene poder para que yo deje de mis borracheras, la ley no me salva, la ley no salva a nadie, porque es una obra. La ley no tiene poder para que yo sea salvo, no tiene poder para que yo, digamos, sea libre de ese pecado. Entonces, la ley me da el conocimiento del pecado y me lleva a Cristo. Me conduce a Cristo, que es lo que dice Gálatas 3:24. Me conduce a Cristo y yo llego y le digo, Señor, tú eres el único, Señor, que cumpliste toda la ley perfectamente. Tú tomaste mi lugar como pecador, moriste por mí, pagaste la deuda. Y tú resucitaste, Señor, para que yo fuera justificado. Porque el único justo eres tú. Y tú fuiste resucitado para que yo fuese justificado, para que yo fuera declarado justo por la fe en Jesucristo. ¿Me entienden, familia? Queda clarito esa parte, es muy importante. Si queda una duda, yo con mucho gusto se las explico porque esto es muy importante. Es muy importante. Digamos, el hecho ahora sí. Una vez que yo he creído en Jesucristo, por fe, que Él es el único que puede cumplir toda la ley, que solo en Él hay salvación, que Él con su muerte pagó mi deuda y que Él con su resurrección me justificó. Una vez que yo entienda eso y lo tenga claro, ahora sí tengo que hacer lo que decía doña Evelyn. Ahora sí tengo que dar fruto. Ahora sí tengo que evidenciar mi salvación con las obras que el Espíritu Santo ponga en mi corazón para hacerlas. Que el Espíritu Santo ponga, no que yo ponga, que el Espíritu Santo ponga en mi corazón para yo
abundar en fruto para el Señor. ¿Ven la diferencia? Eso es lo que no querían los judíos. En su orgullo, en su soberbia, en su prepotencia. Ah, no, nosotros somos el pueblo de Dios. Ah, no, nosotros somos descendientes de Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham, somos todos salvos. No se equivoquen, dice el Señor. No se equivoquen porque, ¿qué dijo Juan el Bautista? Yo puedo levantar de esas piedras. De esas piedras yo puedo levantar salvación. Entonces, familia, seguimos. Muy importante que quedara eso clarito. Entonces, Pablo luego, una vez, él pensaba que la justificación ante Dios podía ser obtenida por la obediencia a la ley, para luego descubrir que no había nada bueno en él, que él era malo. Él era malo, él sabía que por más que se esforzara, él era malo y que la salvación era un don de Dios. Romanos 7:18, vamos a Romanos 7:18. Y eso es a donde todos tenemos que llegar. Todos somos malos. Necesitamos continuamente la gracia de Dios porque todos somos malos. Romanos 7:18. Don Edwin. Sí, Señor. Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora, que en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Pablo dice, ya entendí, Señor, ya entendí, soy malo. Yo por más que me esfuerce, no voy a poder cumplir la ley, porque con solo una vez que la desafíe, ya me hice culpable de todo. Pablo lo entendió perfectamente. Dice, porque yo quiero hacer el bien, pero no puedo hacerlo. Por más que intente, no puedo. Siempre termino equivocándome. Y también porque la salvación es un don de Dios. Efesios 2:8. Efesios 2:8, un pasaje muy conocido, pero vea, es conocido y sin embargo muchas veces perdemos de vista esta parte, que nosotros no somos salvos por cumplir la ley. Somos salvos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Y una vez que estamos en Cristo, entonces vemos la ley de Dios y tenemos el poder para hacerlo. Eso es lo que el Señor nos dice. Pero cuando vamos a Él, tenemos que ir a Él para tener el poder. De lo contrario, no. Por más que usted intente, está vendido al pecado, como dice Pablo. Efesios 2:8 y 9. 2:8 y 9. Vane. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Muy bien, vea. Nosotros no somos, vea, aquí es importante que nunca se nos olvide esto. No somos salvos por fe. ¿Estamos de acuerdo? ¿Somos salvos por fe? No. Sí. No. No. Pero, No. Somos salvos por gracia. bueno, sí. Ok, por gracia. Es muy Ajá. importante esa palabra antes, porque por gracia significa que es un don inmerecido, es algo inmerecido. La gracia es algo inmerecido. Entonces, somos salvos, ahí lo dice bien claro, somos salvos por gracia. Es un regalo inmerecido de Dios. No lo merecemos. Ahora dice, por medio de la fe. La fe es el instrumento, el vehículo que Dios usa para nosotros creer, para nosotros ir a Cristo. Somos salvos por gracia. Es de porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros. O sea, en otras palabras, vean, muy importante también, no es la fe de ustedes. Usted dice, pero es que no entiendo, entonces, ¿por qué dice ahí que no es la fe mía? Porque no es la fe suya. ¿Por qué razón no es la fe suya? Porque los católicos entonces serían salvos porque ellos creen en Cristo. No es la fe de la persona. O sea, es por gracia, un regalo inmerecido de Dios, por medio de la fe que derrama, el Señor derrama el don de la fe. ¿En qué momento el Señor derrama el don de la fe? Cuando yo creí correctamente. Cuando yo creí correctamente en la persona de Jesucristo, en su muerte, en su resurrección, me sometí a Cristo. Yo creí correctamente, de la manera correcta. No como creen los testigos de Jehová,
Porque los testigos tienen fe, los católicos tienen fe, los adventistas tienen fe, los mormones tienen fe, los budistas tienen fe, ¿cómo se llama? Y ahí podemos seguir sumando. Los de musulmanes tienen fe, el Islam tiene fe. Entonces no se trata de la fe mía. Se trata de qué? De que es por gracia. Lo primero que yo tengo que tener claro es que es un regalo de Dios. Dios regala, nos da un regalo. Ese regalo, recuérdense, Él lo envuelve. ¿Y qué viene en ese regalo? Viene la palabra de Dios y viene su Espíritu Santo. Y el Señor nos da su palabra y su Espíritu. Pedro, ¿qué hizo? Predicó la palabra, predicó el Evangelio de salvación. ¿Qué hizo el Espíritu? Les dio convicción. En ese momento, ¿qué pasó? Ellos creyeron la palabra y en ese momento el Señor derrama el don de la fe. El don de la fe para que ellos puedan creer correctamente, porque oyeron lo correcto, oyeron lo correcto. Si yo estoy en la Iglesia Católica, jamás voy a nacer de nuevo. Jamás voy a nacer de nuevo. Si yo estoy en los mormones, jamás voy a nacer de nuevo. Si yo estoy en los testigos de Jehová, jamás. Pero si yo estoy recibiendo la palabra correcta y estoy escuchándola, el Señor va a derramar el don de la fe. Y una vez que derrama el don de la fe, ¿qué sucede? Soy justificado. Mis pecados son perdonados. El Espíritu Santo viene a mí. Nazco de nuevo. Pero ve qué interesante, no por obras, para que nadie se gloríe. Todo es un don de Dios. Todos son dones de Dios. Entonces, empecemos. La salvación es un don de Dios. La fe es un don de Dios. El arrepentimiento es un don de Dios. El Espíritu Santo en nosotros es un don de Dios. La reconciliación es un don de Dios. La adopción es un don de Dios. La santificación es un don de Dios. La glorificación es un don de Dios. Todos son dones de Dios. Por eso la salvación no se puede perder, porque todo es dado por Dios. Y los dones de Dios son irrevocables. Una vez que usted lo reciba, es irrevocable. Romanos 11. Eso es precioso, hermanos. Pero tenemos que entender lo que todo es, digamos, en el camino correcto, ¿verdad? Tomando el camino correcto. Ok, muy bien. Pablo había pensado que los discípulos de Jesús eran enemigos de Israel e indignos de vivir. Eso él lo había pensado en Hechos capítulo 8. Vean lo que Pablo pensaba. Pablo era realmente, digamos, él estaba desubicado. Vean, aquí es donde, digamos, ¿cómo se llama? Vamos a ver acá, permítame un segundito acá, porque quiero que vean en donde a Pablo, a Esteban, donde le tiran las ropas de Esteban. Digamos, permítame un segundito, aquí. Vamos primero al capítulo 7 de Hechos. Capítulo 7 de Hechos. Doña Elisa, capítulo 7 de Hechos. ¿Lo Sí, tiene? Ok, versículo 58. Aquí es donde están apedreando a Esteban. Están apedreando al diácono. Y vea quién recibe las ropas de ese hombre. 58. Dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ok, ahí. ¿Se dan cuenta? Pablo consintiendo la muerte de Esteban. Pablo era un asesino. Ahora lean el capítulo 8. Elisa, capítulo 8, versículo 1. Capítulo 8, 1. De hecho, ¿verdad? Ahí es donde estamos. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ahí. ¿Se dan cuenta? Y Saulo consentía en la muerte, era un asesino, consentía, estaba de acuerdo con la muerte de Esteban. Era un asesino. Y en aquel día hizo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos. Ok,
digamos, Pablo entonces pensaba que todos los discípulos de Jesús eran enemigos de Israel, para luego descubrir que él estaba persiguiendo al verdadero Israel. Gálatas 6:16, vea qué interesante esto. Esto es muy lindo, Gálatas 6:16. Vamos ahí con doña Evelyn. Gálatas 6:16. Y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Ahí está. Ahí está, el Israel de Dios. Ahora viene la pregunta. Ustedes saben realmente, o sea, digamos, ¿quiénes son el verdadero Israel? ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Abraham? ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Abraham? Los creyentes. Los creyentes, nosotros. Nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Nosotros por la fe somos hijos de Abraham y nosotros somos el Israel de Dios. ¿Quieren verlo acá? El Israel de Dios se refiere precisamente a lo escogido, a todos aquellos que han creído en su Hijo. Vean ustedes aquí donde dice, versículo 3:29, 3:29, don Edwin, Gálatas 3:29, ¿qué dice? Dice así: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Somos linaje de Abraham, somos linaje de Abraham espiritual, no es que somos judíos. Nosotros no somos por la parte racial, no es en la carne que somos descendientes de Abraham, no. Descendientes de Abraham en la carne son los judíos. Nosotros somos descendientes espirituales de Abraham. Ahí lo dice, no lo estoy, ustedes mismos lo están leyendo. Si vosotros sois de Cristo, somos de Cristo nosotros. Amén. Somos de Cristo, le pertenecemos. Ciertamente, linaje de Abraham son y herederos según la promesa. ¿Se dan cuenta? Linaje de Abraham, espirituales. Somos linaje de Abraham espiritualmente. Somos el Israel de Dios. Y Pablo estaba persiguiendo al Israel de Dios. Estaba persiguiendo a la iglesia de Dios. Nosotros somos el Israel de Dios. Entonces, por consiguiente, Saulo de Tarso, hermanos, se sentó a solas por 3 días sin ver, no comió ni bebió. Ya lo leímos. A través de su encuentro con la verdad que está en Cristo Jesús, Saulo de Tarso, el orgulloso y autojustificado fariseo de fariseos, se dio cuenta que estaba totalmente equivocado. Él se arrepintió y esto es lo que me gusta. Vean, óiganlo nada más. Usted dice que usted se arrepintió. Bueno, esta es la reacción que debe tener. Él se arrepintió e inmediatamente comenzó a proclamar a Jesús en las sinagogas diciendo, Él es el Hijo de Dios. Esa es la reacción de un creyente. Inmediatamente usted creyó a proclamar el nombre de Jesús, a proclamar al Hijo de Dios. A donde sea que vayamos, a proclamarlo. Ahora ustedes dicen, sí, pero es que él Pablo lo hacía en las iglesias, de ahí dice que en las sinagogas. Sí, porque todos eran judíos que creían en la ley y él tenía que llevarles el evangelio. Se lo llevaba a las sinagogas porque ellos eran judíos que estaban viviendo equivocadamente, cumpliendo la ley. Don Edwin, ¿iba a decir algo? Sí, sí, gracias. No, que yo digo que Pablo, bueno, también nosotros no hemos hecho nada, solo Dios por la misericordia, pero Saulo fue un hombre especial, que fue por el Espíritu Santo, que un momento le cambió toda su vida, la ideología que él tenía le cambió todo. Exacto. ¿Entiendes? Ahora, viene la pregunta, y les hago esta pregunta. ¿Hay algo que Dios hizo en esa primera iglesia de Hechos que ahorita no lo haga? No debería. Porque Nada. Dios Nada. es el mismo antes, Es correcto. durante y después. Entonces, es el mismo. Es el mismo. Entonces, ¿quiénes son los que se están poniendo la barrera? Nosotros. Nosotros mismos nos ponemos, nos limitamos. Pero hermanos, vean, porque el Señor está haciendo lo mismo que hizo en la iglesia de Hechos, la primera iglesia, lo mismo que nos ha dado. Nos dio al Espíritu Santo.
nos dio la plenitud del Espíritu, nos dio el bautismo, nos dio su palabra. Y el Señor nos dejó la oración y nos dice cómo tenemos que hacer. Y nos ha dejado las instrucciones. Pero ¿qué es lo que pasa? La iglesia no quiere hacerlo. La iglesia está confortable, la iglesia está cómoda. Esa es la razón. El Señor, digámoslo así, el Señor dejó todo, ya todo está hecho, consumado es. Consumado es. Eso sería ser acepción de personas. Porque si Dios hizo algo en Hechos de los Apóstoles, ahí en la iglesia del primer siglo, y ahora no lo hace, es hacer acepción de personas. Ahora ustedes me pueden decir, pero ¿por qué los apóstoles hacían tantos milagros y hoy no, hoy digamos los líderes no lo hacen? Porque ya no es necesario. Porque ya no es necesario, porque ya la palabra está escrita. Nosotros lo que tenemos que hacer es simplemente cumplirla, obedecerla. Sí, doña Elisa, ¿iba a decir algo? No, nada más, como lo dijo doña Evelyn, que ahí se enfoca la inmutabilidad de él. Totalmente, excelente, así es. Él es inmutable, él no cambia. O sea, nosotros somos los que cambiamos. Nosotros somos los que no queremos. Por eso, vea, usted, digámoslo así, el Señor sigue siendo el mismo. El poder del Señor se hace manifiesto en la medida que usted lo busque. Vea, búsquenlo de todo corazón. Cuando ustedes oran, oren de esta forma. Padre, le oramos al Padre. Le oramos en el poder del Espíritu Santo, en el poder de su Santo Espíritu. No se les olvide, en el poder de su Santo Espíritu. En el nombre de Jesucristo. Ahí está. Y pídanle. ¿Pero qué le van a pedir? Ay, Señor, quiero un carrito, quiero una casita, quiero un trabajito. Señor, eso no es, hermanos. O sea, ustedes pueden poner otras peticiones, pero el Señor nos va a dar el poder para lo que Él lo dejó. Somos la iglesia. Lo primero que vea, yo le voy a decir, hagan la prueba, nada más hagan la prueba. Se los digo, se los garantizo, hagan la prueba. Señor, dame poder para proclamar tu palabra, Señor. Dame poder para llevar el mensaje de tu palabra. Dame poder, Señor, para poner personas, Señor, a tus pies, Señor, que te conozcan a ti. Pídanlo para que se den cuenta a ver si se los da. Se los va a dar si ustedes están en obediencia y fidelidad. Y ustedes pueden decirle, Señor, es que, un ejemplo, Señor, yo quiero ahora, Señor, se me está facilitando, Señor, gracias a ti por tu gracia, Señor. Quiero un carrito, Señor, para poder transportar a estos vecinos, esta señora que está incapacitada, este señor, quiero que tú me brindes esa oportunidad, Señor. Se la va a dar, porque está en la obra, porque estamos en la obra, estamos en los negocios del Señor. Pero era lo que hablábamos ayer. ¿Dónde está el enfoque hoy de la mayoría de las personas? En el mundo. Está en sus deleites personales, a lo que renunció Moisés. Él renunció, ¿a qué renunció Moisés? Él renunció al poder, a la jerarquía. Él renunció, exacto, a la grandeza. ¿A qué más renunció? A ver, recuerden, ¿a qué más renunció? A las riquezas. A las riquezas, a los deleites temporales del pecado. ¿Y qué escogió? Recordamos, ¿qué escogió? ¿Qué escogió Moisés? Aflicción. Así, dolor. Dolor. Ajá. Ser maltratado con el pueblo de Dios. Burlas y menosprecio. Ay, no, eso no. Esta vida es muy linda para vivirla así, dirá más de uno. Pero es que eso es un mundo caído. Nosotros no estamos aquí para ser felices. Estamos aquí para vivir en santidad. Estamos acá para agradar a Dios sin importar el costo. Y viviendo para el Señor, agradando a Dios, vamos a tener felicidad, vamos a tener ese gozo. Pero no necesariamente el estar en Cristo, no necesariamente implica ser felices. Estamos en un mundo caído. La felicidad plena está en el cielo. Entonces, hermanos, aquí ustedes lo pueden observar. Ahí ustedes tienen el ejemplo del apóstol Pablo. Y la próxima semana, hermanos, vamos a ver, digamos, vamos a ver la vida de otro personaje.
Es que esto es importante verlo para que ustedes vean lo que es el verdadero arrepentimiento. ¿Qué hizo Pablo? A proclamar. Vamos a un versículo más para que ustedes vean algo bonito acá. Vamos a Gálatas 1. Aquí donde estamos, Gálatas capítulo 1. Doña Elisa, termíneme usted aquí con el versículo 22 y 23. Gálatas 1, 22 y 23. Dice, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, perdón, asolaba. Muy bien, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el tema que estamos hablando hoy? ¿En qué estamos estudiando? ¿Acerca de qué? De la sangre. Del Arrepentimiento. Arrepentimiento. Estamos estudiando acerca del arrepentimiento, correcto. Estamos estudiando acerca del arrepentimiento. Y vean ustedes el verdadero arrepentimiento aquí. ¿Qué era Pablo? Un perseguidor de cristianos. ¿Qué es ahora Pablo? Dice que ahora Pablo predica la fe que a los que en otro tiempo asolaba. Él ahora predica la fe. ¿Qué hacía antes? Perseguir cristianos. Ahora, ¿él qué hace? Predicar la fe en Jesucristo. Dígame, doña Alba. Qué tremendo, porque yo digo que estudiando toda la iglesia, cómo fueron los que sirvieron al Señor, los apóstoles, ninguno cuenta la historia que tuvieron una vida fácil, ni bonita, la tuvieron muy dura, muy fuerte, pero el cristianismo se volvió como el católico, digo yo, que se sentó a escuchar lo que dicen y no a ver si es cierto lo que eso me dice la palabra de Dios, y también le dijeron a uno que se convirtiera al Señor porque ahí vamos a tener todas las cosas de Dios, que ahora sí nos iba a ir bien. No, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchos cristianos se convirtieron, pero cuando entraron a una realidad que el evangelio es uno se convierte, pero de ahí en adelante Dios nos empieza a formar, como ves desde kinder, hasta que dice de aumento en aumento. Entonces, eso es lo que pasa, que cuando la gente ve las pruebas, ve las luchas, ve todo, se asusta y dice, pero ¿cómo? Esto no es así, no es que con Dios, uy, no, yo no oro porque vieran, me tocaron, uy, yo no oro porque todo se me puso peor cuando oré, pero es eso, es el entender que nosotros tenemos que enfrentar todas esas cosas y para llegar a ser un buen hijo y discípulo de Dios también. Amén, así es. Ahora, ¿qué decíamos ayer acerca de las aflicciones? ¿Para qué son buenas, dicen? ¿Qué decíamos ayer? En el estudio de ayer, ¿qué decíamos? Que las aflicciones son buenas porque ¿qué? Purifican nuestra voluntad corrupta. Ajá. Son el bisturí que cortan los lazos del mundo. Sí. Son el horno de fuego que arranca toda la escoria que hay en nosotros. Eso es lo que hacen las pruebas. Entonces, más bien no deberíamos decir, oh Señor, bendita aflicción que me da, Señor, porque me haces más como tú. Pero como no nos gusta la aflicción, no nos gusta el dolor, entonces le andamos huyendo siempre, oh Señor, quítame esta prueba, quítame esta aflicción. Si yo oro así, estoy orando de manera incorrecta porque el Señor no la... Ayúdame a pasar, dame el poder, Señor. Lléname con un epi, lléname con la plenitud de tu espíritu, Señor, para levantarme victorioso en esa prueba y seguir proclamando tu palabra. Una oración en la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? Próxima semana, próximo lunes, la vida de Zaqueo. Vamos a ver la vida de Zaqueo. Vamos a ver este hombre también cómo tomó el arrepentimiento. Aquí estamos viendo, nosotros estábamos en un punto, ahora estamos en otro punto. Pablo era un perseguidor, ahora es un predicador de la palabra. Vamos a ver a Zaqueo. Vamos a ver la vida de Zaqueo, va a ver qué preciosa. El hijo pródigo que vimos hoy. ¿Dónde estaba el hijo pródigo? Comiendo algarrobas de chanchos. Dice, volvió en sí, se levantó y fue a su padre. Ese es el punto. Ese es el verdadero arrepentimiento. Es volverse completamente de la situación en la que estamos. Oremos, familia. Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta noche preciosa, llamado Señor, te damos las gracias, Señor, oh Dios. Anhelamos, Señor, precioso y bendito, Señor, esa transformación continua tuya, ese arrepentimiento continuo en nuestras vidas. Oh, Señor, transforma nuestros corazones conforme a tu voluntad, Señor. Solo queremos, Señor, Dios Todopoderoso, Señor, siempre que oramos, siempre que hacemos, Señor, es hacer tu voluntad, es hacer lo que te agrada, Señor. Danos el poder, Señor, Dios Todopoderoso, para proclamar tu mensaje, para proclamar tu palabra, para proclamar tu gran nombre, Señor. Solo queremos engrandecerlo, solo queremos que te conozcan a ti, Señor, Dios Todopoderoso, Señor. Solo queremos, amado Señor, que tú seas glorificado en todas las cosas, Señor. Bendice la vida de mis hermanos en esta noche, Señor. Derrama tu Santo Espíritu sobre ellos y llénalos, Señor, y dales ese poder, Señor, para que tú los utilices poderosamente, para que tú, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, los consueles, los animes, los fortalezcas en el poder de tu fuerza, Señor, para que tú los ampares, Señor, para que tú, Señor, los cubras con tu justicia, Señor, con tu sombra, Señor, en el nombre que es por sobre todo nombre, Señor. Y gracias, Señor, por este tiempo hermoso que tú nos regalas, Señor. Continúa tú, amado Señor, recibiendo la gloria en todas las cosas. Quédate con mis hermanos y quédate aquí con nosotros, precioso y bendito Jesús, precioso y santo Espíritu de Dios, en el nombre que es por sobre todo nombre te lo pedimos. Amén y amén.